When we were released, when we were offered our freedom, it was it was like the let's make a deal on television. The staff, the correctional staff in the Israel would say, Pagan. And I said, there's no deals to be made. We had 10 days of phone calls between all of my co-defendants. And it's in those 10 days of phone calls where we decided we would come to our nation, to Puerto Rico. Because, what we're about was fighting for the freedom of our country. And we wanted to be, all of us, return back to Puerto Rico. It's a celebration of struggle. And when I look back now, 20 years in Puerto Rico, do I miss New York? I have COPD. I can't be going to New York in the crazy weather, and I'm not going to do it. I miss sometimes all my crazy friends, and most of them come here to see me. I don't think I missed where I used to hang out. Well, then I tell everybody, come here and let's hang out here. I'll take you to eat seafood by the beach in the sun. So it's like, I'm living a good life. It's quieter. Yeah, sometimes we're getting hurricanes. But you know what? I'm living my culture. I'm living my essence. I'm living what I fought for. And what not just me. We have 6 generations of Puerto Ricans that gave up, men and women who gave up their lives. We pay a big price for freedom, and sometimes people don't realize that. But you know what? At the very end, it's all worth it. Now, say for me, repatriation is, in this specific context of my history, was about returning myself to the land in a desperation, in an intuitive impulse that's motivated by a kind of longing that then pushes you into that unknown. And the initiation is that second movement. So you're like, yeah, yo, easy. So I think the rematriation and that difference between it and repatriation is that focus on reclaiming or restoring the matriarchal wisdom, which, that was like that first colonial act of like not recognizing the caciques who were feminine and not refusing to speak to them. And that dismissal as part of that rematriation, the restoring. Llamado is the feeling that some of us who've rematriated have experienced when we know by any means necessary we must get here, and that if we don't, a part of us will die. And where my brain first went to in terms of llegada, I first thought of like las muchas personas que llegan y que no, pues llegan por razones que son superficiales. But then I thought llegada could also be the actual planting of our feet for those of us who feel like if we don't arrive, we're going to die. And then we plant the feet and then we're like, oh shit, I'm about to go through another kind of death that I was not expecting. Let me just como que llegar pisar bien fuerte porque, oh shit, I gotta hold on to for the ride. And there's also people who return or rematriate for more superficial reasons, for
reasons that are not about giving back to the land or giving back to the people. They're about self and not really being connected to the many, many years of struggle here. Es como que me voy a retirar, voy a tener mi casa, o voy a llegar, voy a surfear, voy a joder, voy a beber, whatever. Y no como que no se, they don't like root into the depths of what we're still healing here. And the reason why it's not actually a stretch to think of it as a death is because it's really, whenever something is born, something dies, and vice versa. Yo nunca me sentí como si fuese de la diáspora, aunque viví 7 años en Estados Unidos, que se dicen fáciles, pero no se absorben tan fáciles. En mi caso, pues no me sentí así, porque mi visión de la diáspora es gente que se va y no regresa, ¿no? Gente que se fue y se quedó allá y hicieron su vida y whatever. Tú regresas, pero no todo está claro, ¿no? No es como que tú regresas y tú tienes tu libreto, todo escrito, tú vas a hacer así, eso. Mi experiencia fue, regresando desde fue duro, tal vez por mis expectativas de lo que dejé y cómo era, y cuando regreso no es, es como que, ¿qué hice? Maybe I have to go back. Puede ser como que estar en aguas calientes, ¿no? Tibia, caliente, otra vez. Pero sin la duda, muy consciente de que este es el lugar. Como que aquí es. Regresar es importante, es necesario. Yo creo que nuestros líderes del pasado eran muy sabios al tener un espacio de distanciamiento, no solamente de protección para ellos, porque lo estaban persiguiendo, por supuesto, pero eran muy sabios en la capacidad de poder disociarse un poco para regresar con nuevas ideas, con nuevas estrategias, para reencontrarse ellos dentro de una situación que es frustrante. Así que yo creo que es cíclico, va a continuar pasando, que hay una diáspora, la gente salga y entre, pero lo importante es que independientemente de cuál sea tu posición, donde definitivamente decías que si regresas a la isla, estés consciente de tu proceso de sanación interno y estés consciente de cuál es tu rol dentro del ambiente donde regresa o al tiempo donde regresa, que no necesariamente fue el mismo que dejaste. Es interesante porque otro proceso de crecimiento individual, pero a mí no es un crecimiento colectivo porque tu trabajo tiene que ser en conjunto con otros. So I didn't decide to come back to PR. I came to PR in 2020 to be able to be part of el coloquio del otro lado. And I got invited para ser como artista invitado para hablar de mi proyecto Girasoles, que nace de la necesidad en Nueva York de pagar mi renta. Entonces me invitan, me dan un estipendio. I was going to do this conference in a room. Iba a montar mi mesa de girasoles para que la gente comprara mi arte. Y me iba a quedar
hasta de febrero a finales de marzo para no coger el invierno en esos 2 meses intensos y me iba a quedar en una residencia artística con un taller de un y de papel. But then COVID got here. And I felt that I felt it in my gut, you're not coming back to New York. I'm sorry, Max. No te despediste, no cerraste tu ciclo con Nueva York. You're staying in Puerto Rico. Because el epicentro de la pandemia era Nueva York. And I didn't have the stability. Like, yo trabajaba todo desde mi proyecto de girasoles de arte y mi meta siempre era poder pagar la renta de Nueva York, que es súper cara. Si yo no tenía a veces ni para comer. Yo a veces, o sea, como que I was really like hustling to be able to pay rent, to live in a space in New York. So I felt like the universe was like, Max, you're coming back to your land. You're not going back to New York. Your time has ended. Vamos a comenzar de cero y te vas a quedar en Puerto Rico. So it wasn't, yo siento que ni la salida y estadía permanente por 3 años en Nueva York no fue planificada, ni el regreso fue planificado. Yo siento que my ancestor moved me, and it was hard to come back because I wasn't planning on coming back. I didn't have the stability to live in a city like New York. Like, I always was struggling. There's a reality about like we struggle in los dos lugares we struggle. But New York, it's some type of struggle that wow. It's hard. Like everything you do just living on this island is because of rematriation. I think something that I had mentioned though, in one of our meetings here is the consciousness behind rematriating. Like, yes, technically I've been rematriating since I was 11 years old because that's the age that I arrived to Puerto Rico. But however, I can't identify myself as a rematriator or actually say that I was rematriating until I was conscious of me rematriating, which was just this past year. So, in teoría, I've been rematriating for 12 years, más o menos, but I didn't start identifying until recently when you were conscious that you were rematriating. So it's the comparison de esta mentalidad de, okay, I moved here to live on this island versus, no, I resist here with these conditions and I am conscious of that I choose to resist here. Rematriation for me is a choice. And the core behind looking at that word is that consciousness. It feels like every transition for me has been kind of dramatic, like a rebirth from literally the moment that I was born to leaving New York was a traumatic experience. And then coming here has not been easy. So my association with the womb is the place you are before things get really hard and you have to start a new life.
the hurricane, I think, of course, set me up with a pretty traumatic beginning. And finding out that the word hurricane comes from here, our ancestry, that was kind of a mind-blowing moment for me. Like, I was very disconnected from the Puerto Rican heritage and ancestry most of my life growing up in Florida. So I didn't really learn much of anything until I started teaching myself, which was relatively recently. I'd say 2018, honestly. And it changed my perspective of that birthing process from, look, I was born in a hurricane. Like, that's not a great sign, to I was greeted by a hurricane at my birth. That's a pretty great sign. Like, it's so learning about our history has helped me kind of reframe the traumas of relocation from one womb to the next. Definitivamente cuando escuché el término por primera vez hace unos par de años me encantó, resonó mucho conmigo, sobre todo pues por la energía femenina, ¿no? También de cambiar el concepto de patriación a rematriación. En mi caso, mi padre no fue una figura presente, así que pues todo lo asocio con la madre y lo femenino. Y mi mamá también fue parte mi mamá es artista y fue parte de ese movimiento también como de rescatar mucho de esa mitología del pueblo originario acá. Así que crecí también con muchas imágenes políticas y de la mitología, de diferentes mitologías, de hecho, y incluyendo la del pueblo originario acá. Y entonces la figura de Ataveira, era también una que fue bastante central en mi hogar por toda mi vida. Así que pues ahí pues lo asocio de esa manera con eso de rematriar o la matriz, como tú dices, definitivamente. En mi caso hay otra cosa también que es el ritmo. Es algo de estar rodeada, de vivir rodeada por océano y mar, que influye sobre el ritmo natural. Y que cuando estamos fuera, siento la diferencia y siento como que está en mí, como si estuviera dentro de mí, el vaivén de las olas o el vaivén rítmico, pero es algo rítmico, como mejor lo puedo explicar. Y llegar acá es como volver a sintonizar y volver a esa frecuencia que es más natural, y que la extraño cuando estoy fuera. Así que algo que me pasaba mucho era que yo no estaba tan consciente, me fui haciendo consciente poco a poco de cómo yo siempre buscaba el agua, pero aún buscando el agua y acercándome al agua, no era lo mismo, porque no era el mismo ritmo que el agua acá. La búsqueda del agua, o sea, yo siempre en mi tiempo libre buscaba el río, o buscaba en los lagos, el océano, pero todavía añorando el ritmo. Es algo que bien marcado en mí, esa añoranza, y como eso era como algo, como un llamado a volver a ese ritmo. Sí. Y archipiélago, si pienso también es un concepto que para mí, más que archipiélago, definitivamente archipiélago, porque siempre estuve como bien consciente de que no somos una isla, sino que somos un archipiélago, y es algo que como que me paso corrigiendo cada vez que escucho gente hablando de Puerto Rico como isla. Yo, bueno, somos archipiélago, un grupo de islas.
Pero también la conciencia inculcada desde temprana edad también por mi madre, el asunto de que somos antillanos y la conciencia antillana es caribeña, pero primero que antillana, antes, no puertorriqueña, antillana, caribeña. Y esa que vuelvo a lo mismo en términos del ritmo, es un asunto también, no es lo mismo estar, o sea, he estado, por ejemplo, en Venezuela, estoy en Caribe, he estado en Costa Rica, estoy en Caribe, pero no es lo mismo estar en una Antilla, como cuando he ido a otros países de las Antillas, que sí siento, hay una conexión bien vibrante, aunque hablemos un idioma diferente, aunque tengamos unas ciertas diferencias en nuestra historia y nuestra cultura como evolucionó, como quiera hay algo que nos une y que es ese mar Caribe, que es ese ser antillano, ¿no? ¿Qué significa ser antillano? Vivir rodeado de agua y cómo eso te define y cómo eso predomina en cómo tú te mueves, en cómo tú hablas, en cómo tú socializas, en cómo tú ves tu entorno. O sea, yo lo veo desde una perspectiva política, sí, también desde una perspectiva simbólica, espiritual, el sentido de la conexión con la tierra, con lo que hemos hablado del archipiélago. Yo creo que la conexión con el mar, siempre se dice que si Puerto Rico le ha dado la espalda al mar, ¿verdad? Pero esa rematriación, pues eh, es un regreso a eso, ¿verdad? Es una reconexión con lo que somos. Y en ese sentido, un proceso espiritualmente, simbólicamente, epistemológicamente descolonizador. Pero también yo lo veo como un asunto de político, donde. Y esto lo dije cuando les compas, ¿verdad? De Nueva York llegaron al oeste, pero que yo creo que si bien, históricamente ha sido así, ¿verdad? Si bien pues el independentismo, las personas que abogan por la liberación total de nuestra isla, en nuestras islas, pues han vivido en el exilio, han hecho enormes aportaciones desde afuera, eh, y que esos frentes, desde el exilio, ya sea pues estando en la España, la España imperial o Francia imperial, estudiando o luchando, lo que fuera, o sea, en Nueva York, conspirando, ya sea en Chicago más reciente o en Florida. O sea, todo eso, pues ha habido, o sea, decir, importantes acciones se han planificado y ejecutado en el exilio, desde el exilio. Sin embargo, me parece que el trabajo más importante es el trabajo organizativo y educativo y de lucha aquí. Eh, y, y si bien se puede apoyar y necesitamos esos aliados, esas aliadas afuera, yo creo que tenemos una enorme responsabilidad aquí con esta geografía. Y las personas que viven aquí en esta geografía. Así que también el retorno, la rematriación, pues además de lo espiritualmente sanador, como he dicho, pues de conectar con lo que somos, de encontrar nuestra voz, también encontrar nuestro lugar en el mundo,
de tener otros puntos de vista y ver tal vez desde la distancia, ver los imperios y las situaciones un poquito más claramente, fuera ya de esos centros de poder. Pues, siento que nos permite analizarlos mejor, y en ese sentido pues nos descoloniza, nos repara ciertos aspectos de nuestra psique. Pero más allá de eso también yo creo que es una apuesta políticamente estratégica y necesaria.